Ahora sí, muchas gracias. También agradezco profundamente a la organización de esta jornada. He visto la calidad de los exponentes y realmente es un gusto poder ver este nivel de exposiciones. Hoy yo vengo a contarles un poco de lo que es el dolor crónico no oncológico y su relación con la alimentación. Ya me presentaron, pero solo quería por curiosidad saber quiénes de acá no son nutricionistas. Son algunos. A ustedes espero hacerles lo más amigable posible la presentación. Vamos a partir entonces. Puse estas imágenes. ¿Quién no ha tenido un dolor de muela, un dolor menstrual, dolor de fascitis plantar o dolor de cabeza que nos invalida? Eso es un dolor agudo, es un dolor que tiene fecha de inicio y de término normalmente. Y realmente nosotros puede llegar a no presentarnos en el trabajo, afectarnos realmente la calidad de vida, no poder dormir bien y muchas más cosas. Pero la realidad de los pacientes con los que me toca trabajar es esta. Son personas que tienen fibromialgia u otras enfermedades crónicas, o sea, enfermedades asociadas a dolor crónico, con una intensidad de dolor de 8, 9 a 10 y dolor generalizado, o sea que no es la muela, es todas las muelas, es toda la cara, es todo el cuerpo. Y esa intensidad nos tiene que permitir funcionar, ¿cierto? Trabajar, etcétera. Y tienen miedo muchas veces de la alimentación porque dicen, he restringido tanto mi vida que ¿por qué ahora tengo que restringir lo que me gusta, el dulce, el chocolate, que me calma el dolor, ¿cierto? Entonces, un poquito, esa es la realidad con la que nos presentamos y quiero que nos vayamos sensibilizando ante lo que vamos a ir viendo. Entonces, cuando yo me presento en la consulta con esos pacientes, me pregunto, bueno, ¿hay algo más que podamos hacer por él? Porque estamos probablemente con polifarmacia, con tratamientos kinesiológicos, con un historial de consultas médicas sin mucho éxito, porque en Internet se habla tanto de las redes y en las redes sociales, de esta dieta antiinflamatoria en dolor crónico, en fibromialgia específicamente, es que el dolor genera una mala alimentación o la mala alimentación genera el dolor, ¿cierto? Tenemos que restringir aún más a estos pacientes. Podemos fiarnos de la evidencia actual, ¿cierto? Que es esta famosa dieta antiinflamatoria que ya lo dejaron claro, así que ahí eso tenemos un punto hecho. ¿Qué es lo que hoy día voy a hacer entonces? Describir cuál es el rol de la alimentación o cuáles son los fundamentos del manejo nutricional en dolor crónico y describir también cuáles son las recomendaciones clínicas con las que hoy contamos. Quisiera partir con esta diapo, que es la definición del dolor. Antiguamente el dolor se trataba como un síntoma, no como una patología, ¿cierto? Era un síntoma más, pero no era una enfermedad como diagnóstico que se tratara. ¿Cuál es lo interesante? Fíjense en la fecha, 2020. Recién hace 4 años se redefinió el dolor y dijeron, bueno, antiguamente el dolor era una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial, asociada a ese daño. Hoy día el cambio dice, es asociada o similar a la asociada, o sea, no necesariamente tengo que tener un daño. Se valida todo dolor que el paciente describa. Contar de yo tener dolor es suficiente para creerle al paciente y tratarlo como un dolor crónico, ¿cierto? Hay otras implicancias también psicológicas de esa redefinición, pero con lo que me quedo es con la fecha, bastante nuevo, ¿cierto? Hace 4 años recién empezamos a ver el dolor con otros ojos. ¿Qué es lo que pasa en dolor crónico, que es diferente al dolor agudo? Hay un proceso que se llama sensibilización central, en donde la señalización a nivel del sistema nervioso central se modifica. No voy a entrar en neurofisiología porque puedo demorarme años acá, pero sí que queden con, con estas ideas claras. Hay aumento de componentes inflamatorios, interleuquinas, citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva. Hay un aumento del neurotransmisor glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, ¿cierto? Y eso favorece aún más la percepción del dolor e intensidad del dolor. También hay un aumento de la sustancia P, que traspasa la barrera hematoencefálica, sucede este proceso de sensibilización central, hay alodinia e hiperalgesia, algo que no debiese ser doloroso, lo perciben los pacientes como doloroso o algo muy poco doloroso, lo perciben como si fuese una tortura, ¿cierto? Y hay una disminución de la inhibición endógena del dolor. Con esos elementos nos quedamos y desde ahí vamos a trabajar con la alimentación. ¿Por qué es importante esto? En Chile, solo en Chile, 1 de cada 5 personas tiene dolor crónico. Es una estadística bastante alta y no podemos ser indiferentes en torno a eso. Las patologías más presentes prevalentes son fibromialgia, dolor lumbar crónico, dolor neuropático y osteoartritis, ¿de acuerdo? Y
En evidencia, respecto a dolor, lo que más hay es de fibromialgia, dolor lumbar y algo de osteoartritis, así que las referencias que voy a mostrar van a ser un poquito sesgadas a lo que hoy contamos en investigación. Poquito de la etiopatogenia del dolor crónico, aún no se sabe mucho, ya les hablé que se ha descubierto este aumento de sustancia P, glutamato y que existe una neuroinflamación. Si bien no sabemos más, lo único que sabemos es que el tratamiento interdisciplinario es clave. No sé por qué se está corriendo esto. El tratamiento interdisciplinario es clave y por eso nutrición cobra un rol esencial en el manejo. Algo pasa, pero ya ahí estamos. La dieta occidental y los ultraprocesados, ¿por qué lo pongo? Porque siempre yo hablo de lo antiinflamatorio. Esto es antiinflamatorio, esto es otro, pero como antes Solange decía, con solo sacar los ultraprocesados nosotros ya estamos haciendo un gran favor en lo que es el manejo del dolor crónico, porque lo que se ha visto es que una alimentación pobre, nutrición pobre, que se referiría a esta dieta occidental, va a generar más neuroinflamación, más activación de aferentes, ¿cierto? Un aumento, un cambio en la modificación de la microbiota intestinal y todo eso va a ser un aumento de esta sensibilización central, que es el proceso fundamental que sucede en dolor crónico. Lo mismo explicado con gráficas, o sea, el solo hecho de yo comer alimentos ultraprocesados va a aumentar la señalización a nivel del sistema nervioso central, favoreciendo este fenómeno de sensibilización central. Ahora sí con lo antiinflamatorio. ¿Qué es lo que sabemos? Primero es la composición corporal. Los estudios que tenemos respecto a esto fueron en fibromialgia, un estudio que fue una intervención en donde la mitad de la muestra, a los sujetos de intervención, se les dio un régimen de 1.200 calorías por 6 meses y ellos lograron una reducción del IMC de 32 al 29 kilos por metro cuadrado. Ahora, eso porcentualmente es de un 7 a un 10% de pérdida del peso corporal al inicio del tratamiento. Lo que se vio es que hubo una disminución significativa de la incapacidad física, del dolor, de la fatiga y de un puntaje total que se asocia a fibromialgia. Y lo interesante fue lo que está en la tablita de la derecha, que lo que fueron a ver es que hubo una disminución de estas interleuquinas y proteínas C reactiva. Ahora, de la misma línea de la composición corporal, ya sabemos que en fibromialgia y en dolor crónico, en un aumento de citoquinas proinflamatorias, tanto de nivel sistémico como de fluido cerebroespinal, que sabemos que la hipertrofia adipositaria favorece el aumento de estas citoquinas y también genera una acumulación ectópica de lípidos, sobre todo a nivel muscular. Eso va a hacer que tengamos una pérdida tanto en la masa como en la calidad de nuestra masa muscular y los estudios experimentales han demostrado que una mejora en la musculatura también disminuye el dolor y los síntomas. Este es otro estudio de lo poco que tenemos en musculatura que demuestra eso, que los distintos componentes del diagnóstico de la sarcopenia, que evalúa masa, funcionalidad, ¿cierto? Están asociados a mayor intensidad de dolor, ¿cierto? Entre más masa, menos dolor, entre más funcionalidad, menos dolor y así sucesivamente. Otro elemento que tenemos a considerar son los famosos omega 3. Yo creo que ya todos estamos interiorizados con este tipo de grasa y sabemos que existe una competencia enzimática a nivel de desaturasas y elongasas entre la desaturación y elongación de los omega 3 y los omega 6. Se ha visto un efecto antiinflamatorio con una relación de omega 6 omega 3 de máximo 5:1. Hay algunos autores que incluso hablan de 1:1. Pero en la Western Diet o dieta occidental hoy día contamos con una relación de 15 o 20:1 y eso tenemos que seguir mejorando en la calidad alimentaria. Y esto en el fondo, esta relación de 5:1 favorecería una cascada antiinflamatoria y por ende tenemos que preocupar de aumentar la ingesta de omega 6, esa de omega 3 y disminuir la de omega 6 a través de los alimentos como decían anteriormente, ¿cierto? Este es el único estudio que encontré en artritis, que es un review, y ellos revisaron 20 estudios, doble ciego randomizados. 3 de ellos fue un crossover, que sabemos que crossover es una metodología bien útil en nutrición cuando nos cuesta poder limpiar o poder ver los datos aislados por su calidad metodológica, ¿cierto? Y fue una suplementación más, aumento de ingesta dietaria, y ellos vieron que
en artritis reumatoidea hubo una disminución de articulaciones con dolor, disminución de rigidez matutina y disminución de dolor. Hubo con ello una disminución de los marcadores de estrés oxidativo y también de interleuquinas y PCR. ¿Cuánto se dio? 3 a 4 gramos, o sea, 3 a 4 porciones de pescados semanales y 2 a 3 gramos de EPA más DHA al día por 3 meses. Esa fue la dosis utilizada. Me cambio de tema, sigo con la microbiota intestinal. ¿Qué pasa acá que está en este esquema? Ya tuvimos la mesa anterior de microbiota, sabemos que es un tema muy importante, pero solo lo que es dolor, las investigaciones han sido exponencial, el aumento de publicaciones en este tema han sido exponenciales en los últimos 2-3 años. Entonces, sí es una nueva línea que tenemos que entrar a entender y evaluar y trabajar con nuestros pacientes. ¿Cuál es el fundamento? Que una alteración de la microbiota intestinal, una disbiosis intestinal, favorecería una pérdida de uniones estrechas entre los enterocitos, favoreciendo la translocación de citoquinas proinflamatorias de otros componentes que van a entrar en torrente sanguíneo, llegar a nuestra barrera hematoencefálica, que en dolor crónico está alterada, y favorecería la translocación de estas citoquinas a líquidos, al cerebro, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en microbiota? Este estudio comparó la microbiota de personas sanas con sujetos con fibromialgia y no solo nos interesa la composición de la microbiota, perdón, a ver, atrás, que hay una diferencia en la composición de la microbiota, sino que también de los metabolitos. Es decir, la microbiota de las personas con fibromialgia producen metabolitos, entre ellos el glutamato, que es señalizador de dolor, ¿cierto? Y también de algunas citoquinas proinflamatorias. Entonces, no solo que favorece la translocación, sino que tenemos una microbiota productora de citoquinas. Si lo llevamos a otros estudios, este también es un review que se centró en otras enfermedades reumatológicas y lo que vio fue que también hubo una disminución de la microbiota antiinflamatoria productora de butirato. Butirato es un marcador que tenemos como para medir a grandes rasgos la calidad de la microbiota y un aumento de la microbiota proinflamatoria, y esto principalmente en artritis y síndrome de Sjögren. Otro estudio que les quiero mostrar, también un crossover, que en otro momento podemos hablar de los crossover, pero este estudio dio Croatian Wheat, o Kamut, que se le llama, que es un trigo ancestral al trigo tradicional y que sus características es que tendría una menor cantidad de gluten. ¿Ya? Eso es lo que los investigadores quisieron estudiar principalmente. KD es Croatian Diet y los CD es Control Diet, que fue una dieta mediterránea. Y efectivamente después de la intervención se vio que los de Croatian Diet tenían un aumento del ácido butírico y los con Control Diet o dieta tradicional, un aumento de las interleuquinas proinflamatorias. Entonces, si bien no lo lleva a resultados o outcome clínicos, ya sabemos que hay una modificación en los marcadores endógenos. Después, la misma línea de la microbiota intestinal, se hizo ese estudio en artritis reumatoidea particularmente, y que se les dio una dieta por 3 meses libres de gluten, lactosa y carnes, ¿cierto? Y al otro grupo se le dio una dieta balanceada, patrón mediterráneo. Y efectivamente en la intensidad de dolor, grupo A, grupo B, se vio una disminución significativa en el grupo con la restricción de gluten, lactosa y carnes rojas. Bien raro este cuadro, se compara, se hace una correlación entre cada una de las bacterias estudiadas en la composición de la microbiota con distintos marcadores o test que tenemos hoy en día para evaluar dolor en fibromialgia. Ya entonces se hizo una correlación y a nosotros lo que nos interesaría siempre son las correlaciones azules, que sería una correlación inversa, ¿cierto? Entonces así lo que buscamos es menor intensidad de dolor. Y efectivamente, como grandes conclusiones de este paper, es que se ha observado una microbiota intestinal alterada en sujetos con dolor crónico, ya se los comentaba anteriormente. Segundo, que se ha observado un aumento de metabolitos como citoquinas, glutamato, entre otras, que favorecerían el desarrollo del dolor crónico, y las modificaciones en la microbiota intestinal y sus metabolitos se han asociado a un aumento de síntomas en dolor crónico. Digo un aumento de síntomas porque no es solo el dolor, es el dolor, la fatiga, las alteraciones del sueño y otros más.
Y ya cerrando el capítulo microbiota, no solo debemos entender la microbiota desde su composición, sino que también entender, particularmente en fibromialgia, que es síndrome de fibromialgia, y como todos son síndromes, la reunión de muchos síntomas, y entre ellos están los síntomas gastrointestinales funcionales. Síndrome intestino irritable, dispepsia funcional, entre otros. ¿De acuerdo? Y acá lo que sabemos para síndrome intestino irritable es que está como gold standard la dieta baja en FODMAPs, que es una dieta que va ayudando, se sacan los FODMAPs, que serían los carbohidratos que tienen el potencial de ser fermentados y generar distensión, dolor y otros síntomas de la síndrome intestino irritable, y después se van reintroduciendo por un periodo de 3 meses aproximadamente. A los sujetos con fibromialgia y sintomatología gastrointestinal se les sometió a esta dieta. Y lo interesante, que lo destaco, es que vieron una disminución no solo del IBS Severity Score, no solo del síndrome intestino irritable, también de la intensidad de fibromialgia y también de la intensidad de dolor. Y lo curioso es que no solo vieron esos resultados al término de la eliminación de los FODMAPs, que uno podría pensar, sino que esa disminución se mantuvo durante la reintroducción y después de la evaluación de la reintroducción, o sea, 6 meses después, ¿cierto? Entonces, también tendríamos que evaluar el uso de estas dietas en pacientes con fibromialgia con sintomatología gastrointestinal. Y ahí entra en la disputa el tema del gluten, yo creo que quizás todos lo han escuchado bastante, pero este estudio dijo, bueno, comparemos qué pasa con el gluten, y a la mitad de los sujetos los sometieron a dieta libre de gluten y a la otra mitad con dieta saludable, repito, patrón mediterránea. Y en los dos grupos hubo una disminución del dolor y una disminución de los síntomas gastrointestinales. Entonces uno dice, bueno, las dos sirven, ¿cierto? ¿Podemos usar el gluten si es que quieran? Sí. Pero ¿cuál podría ser la hipótesis? Que al disminuir el consumo de carbohidratos estamos naturalmente disminuyendo los FODMAPs y por ende también podríamos disminuir los síntomas gastrointestinales. ¿Cómo? Al disminuir el gluten, también sacamos los carbohidratos que tienen FODMAPs y por ende también estamos disminuyendo la sintomatología gastrointestinal. Esto todo tiene que seguir estudiándose, pero serían las hipótesis posibles para explicar ese paper. Ahora, ya uno de los últimos elementos es las excitotoxinas. Yo creo que quizás este sí es un concepto nuevo para todos, que las excitotoxinas son aditivos que se utilizan hoy en la industria alimentaria y que favorecen un mayor estímulo del sistema nervioso central. Recuerdo el concepto de sensibilización central, y que estudios han demostrado que dietas bajas en estos aditivos favorecen la disminución de síntomas en dolor crónico. La investigadora que más ha estudiado esto es Holton, y ellos, perdón, me equivoqué, no le puse la L al principio, pero es Holton, la investigadora, y ella lo estudió primero en fibromialgia, y este es un estudio bien interesante, me gustaría si es que a alguien le interesa leerlo, porque ellos hacen una restricción del gluten, o sea, del glutamato monosódico, logran la disminución de los síntomas, y después a los sujetos que reaccionaron a esa dieta hacen un crossover con challenge de glutamato, y ven que los síntomas reaparecen, ¿cierto? Y después ellos lo hicieron en otras patologías para demostrar que esto no es propio de la fibromialgia, sino que del proceso de sensibilización central que abarca otras patologías. ¿Ya? Y este es el detalle de ese estudio del crossover, y efectivamente se hizo la dieta, como les decía, sin aspartame y glutamato monosódico, que el aspartame es otra excitotoxina, pero no tan estudiada. De ese universo de sujetos, el 84% presentó una disminución del dolor mayor al 30%, y después se hizo un crossover, un ciego cruzado, por 2 semanas, en donde el challenge fue de 5 gramos de glutamato monosódico. Y ahí hubo una reaparición de los síntomas asociados a fibromialgia y también del síndrome intestino irritable. Y algo que no es menor es la hidratación. ¿Ya? O sea, volvemos a lo que estudiamos cuando estábamos en la universidad en pregrado, el 60%, 70% de nuestro cuerpo es agua. Obvio que tiene algo que ver en todo esto. Y este estudio, lo que me gusta es que estudió la hipohidratación, no la deshidratación, que nosotros normalmente le hablamos a los pacientes sobre la deshidratación. Y este dice, ya solo la hipohidratación está asociada a mayor percepción de dolor y catastrofismo. Catastrofismo no lo he mencionado, pero es uno de los tantos marcadores que se estudia en fibromialgia. Y lo que se sugiere es que al haber una menor hidratación hay una mayor concentración del cortisol sérico y del líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso podría haber esta alteración de la hidratación o de la hipohidratación con el dolor crónico, ¿cierto? Y ya lo último, la famosa suplementación. ¿Por qué lo menciono?
el 73% de los sujetos con dolor crónico consume suplementos nutricionales y de ellos casi la mitad fueron autoindicados. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, tenemos mucho que hacer, ajustar esa suplementación para ver cuáles realmente sirven, cuáles no, ¿cierto? Y en nuestros estudios se ha visto que las principales suplementaciones utilizadas son omega 3, vitamina D, magnesio, multivitamínicos, antioxidantes. Vamos uno a uno, la vitamina D, el 40%, o sea, el 40% de sujetos con fibromialgia tienen déficit de vitamina D, y esto es bastante similar al número que tenemos en Chile, que el 40 al 60% de las mujeres chilenas presentan déficit de vitamina D. ¿Por qué es interesante? Porque o sea, la suplementación con vitamina D es asociado a mejor calidad de vida, mejor calidad de sueño, menos dolor y menos fatiga. Entonces, y también el déficit de vitamina D es asociado a hipersensibilidad. ¿Por qué menciono lo de las mujeres chilenas? Porque solo el 2% de la población con fibromialgia son hombres, el 98% son mujeres, entonces hay una correlación bien importante ahí en términos de sexo. En términos del omega 3 ya lo hablé detenidamente en su momento, así que me lo voy a saltar un poquito. Del magnesio, lo que se ha visto es que, sobre todo la suplementación con citrato de magnesio, muestra disminución de fatiga, rigidez matinal y dolor en fibromialgia. Hoy hay algunos estudios que se están haciendo en modelos murinos con L-treonato y bisglicinato de magnesio que podrían tener otros efectos tanto en lo que es la concentración, la niebla mental, la calidad de sueño también. En los antioxidantes, los estudios con antioxidantes han demostrado que al consumirlos disminuyen los marcadores oxidativos en nuestro organismo, pero eso no ha tenido outcomes clínicos. Entonces ahí también ojo con la polifarmacia para no suplementar de más. El zinc y el selenio serían coenzimas que participan en muchos procesos de nuestro sistema inmunológico y efectivamente disminuyen también el estado redox, y lo que se ha visto es que el déficit de ambos, del zinc y el selenio, se han asociado a mayor intensidad de dolor. Y, otros suplementos que tenemos que evaluar, la vitamina B12, sobre todo en dolor lumbar, porque el complejo B tiene injerencia en dolor lumbar, y que se ha visto que la suplementación con el complejo B podría disminuir la tolerancia a los opioides. La tolerancia es esta necesidad de que aumentar las dosis para generar el mismo efecto. Entonces, si los tenemos bien suplementados, podríamos ayudar a que el manejo con los opioides sea mucho menor. Uy, no sé qué, perdón. Acá estamos, ya. Y pongo no me gusta mucho la figura de las pirámides a mí personalmente, pero esta pirámide me gusta bastante, es una pirámide que se adaptó para dieta antiinflamatoria, y lo interesante es que en la cumbre ponen la suplementación. Y acá refuerzo lo que Solange decía en la presentación anterior, de que nosotros primero debemos trabajar con los alimentos y la suplementación viene a complementar todo lo que no logremos suplir con la alimentación o en donde hayan déficits simple y llanamente. A grandes rasgos, en nutrición y dolor crónico hemos visto papers que se preguntan sobre la dieta vegetariana, sobre la dieta antiinflamatoria, el consumo de omega 3, el glutamato, alimentos los integrales, qué pasa con la microbiota, qué pasa con la famosa dieta libre de gluten, y nuevamente nos vamos a encontrar con características que son comunes a ciertos patrones alimentarios, particularmente el patrón mediterráneo y el patrón antiinflamatorio. Entonces, aún hay estudios en curso y siempre van a haber, pero en el fondo sí tenemos que mirar esto como un patrón. Concuerdo con Solange completamente, y ir hacia un patrón alimentario, y esos dos ya nos podrían orientar un poquito más. Este también es un review, y ellos como conclusión en el review demuestran o mencionan que la adherencia a una dieta saludable de patrón mediterráneo está asociada inversamente con dolor. Y ahora un estudio más reciente fue haciendo correlaciones también con los distintos componentes de la dieta antiinflamatoria y encontraron los mismos resultados. Recomendaciones clínicas que hoy día contamos. En Chile se publicó el año 2021, si no me equivoco, sí, esta orientación técnica sobre el manejo de dolor crónico en APS, y respecto a nutrición dicen los nutricionistas tenemos que tener una evaluación completa, es decir, hacer una evaluación nutricional completa, anamnesis, encuestas recordatorio 24 horas, de tendencia de consumo, evaluar exámenes bioquímicos, hacer examen físico, antropometría, definir planes de alimentación, suplementar según las necesidades, ¿cierto? Y ellos dan nuevamente esta pirámide en la recomendación de la guía de la orientación técnica, así que también es algo que tenemos nosotros en Chile para guiarnos en el manejo del dolor crónico.
Ahora, con los poquitos minutos que me quedan, quería contarles un poquito de mi experiencia, muy brevemente, en la unidad de dolor crónico no oncológico de la red Salud UC Christus. Nosotros somos parte de un programa, hoy ya estamos mutando a un centro de dolor crónico no oncológico que tiene sus implicancias administrativas, ¿cierto? Pero pongo estas fotos, ¿por qué? Porque no somos, como se dice, la gallina de oro, ¿cierto? El manejo del dolor crónico es un manejo interdisciplinario y acá si alguien quiere desarrollarse en el tema es súper importante entender la importancia del equipo interdisciplinario, trabajar con kinesiólogos, con psicólogos, con médicos familiares, con anestesiólogos, porque el éxito terapéutico se ha visto solo en el trabajo interdisciplinario. A nivel internacional contamos con la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y ellos todos los años son tajantes en sus orientaciones del manejo de interdisciplinario para el dolor crónico. Y yo particularmente les quería contar que siempre, cuando me tocó hacer mi magíster y la tesis de mi magíster, también quise evaluar en población chilena qué es lo que pasaba con el dolor crónico. No tenemos datos prácticamente en Chile de dolor crónico y nutrición, así que me aventuré y quise correlacionar lo que era la masa muscular particularmente con el dolor crónico. Y con lo que concluimos, lo estudiamos con sujetos de la región de Maule y nos dimos cuenta que había efectivamente una correlación, que entre menor masa muscular y menor fuerza había una asociación con el aumento del dolor de puntos de gatillos y de severidad de síntomas en dolor crónico. Y acá quiero decir algo no menor también, la disminución de la fuerza. Yo puedo tener una persona que le mido composición corporal y está perfecto, pero ¿qué pasa con su funcionalidad? Y eso nosotros contamos con la dinamometría o fuerza de agarre. Es un marcador temprano de la pérdida de masa muscular y nos podemos adelantar con un simple dinamómetro a pacientes con dolor crónico que puedan agudizar sus síntomas. Entonces, no obviemos una medida tan simple como es pedirle que agarre el dinamómetro. Entonces, eso no olvidarlo. Y ya el bonus de todo esto, ¿qué pasa con el comfort food? Que es lo que yo les decía al comienzo. Tenemos pacientes que me dicen, oye, es que en verdad me viene un ataque de dolor y lo único que quiero es comer helado, chocolate, galleta. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Primero, evitar en ellos el ciclo de restricción-atracón, porque eso va a ser peor. O sea, si le decimos, no puede nada porque esto va a alterar su dolor, finalmente después se van a salir, van a tener atracones que van a ser perjudiciales para su salud. Es necesario ir acordando con ellos cómo ajustamos la dosis de este consumo de estos alimentos, buscar reemplazos saludables, helados, de fruta, qué sé yo, y sobre todo buscar cuáles son las emociones subyacentes que hay en estos crisis de dolor, en estos ataques de querer comer todo lo dulce, ¿cierto? Y el efecto que también el azúcar tiene a nivel cerebral, creo que ya todos lo han estudiado quizás en algún momento. Lo que finalmente sucede en estos pacientes muchas veces es que ven el azúcar como un ansiolítico, que hay una falta de organización, porque no todos los días les da el cuerpo para poder cocinar, que hay una sensación de restricción, culpa constantemente porque saben que les afecta el dolor, que hay un abandono de las dietas después de estos ciclos de restricción, culpa, atracón, ¿cierto? Y que existe una crítica social de decir, oye, pero si tú te tienes que cuidar porque esto se hace mal, entonces ¿por qué lo estás comiendo, cierto? Y acá nosotros tenemos que enseñarles a decir, bueno, ¿cómo ayudamos al cuerpo a estar bien nutrido con una buena carga de nutrientes, antioxidantes, a planificarse? Quizás cocinamos todo el día que nos sintamos bien para tener comida lista los días que nos sintamos mal. Buscar herramientas de autocuidado, me sirve leer, me sirve escuchar música, caminar, ver las plantas, ver los pajaritos, ¿cierto? Y acompañamiento humano. Ya saquémonos el rol de profesionales de la salud desde una mirada jerárquica y entendamos a estas personas desde una mirada humana, ¿cierto? Estamos hablando con una persona enfrente que le duele todo y nadie le cree, porque el dolor no es visible, no es tan visible como una fractura o como algún, no sé, lesión en el cuerpo, ¿cierto? No es visible y tenemos que acompañarlos y por eso también educar a la familia para que ellos también sean capaces de verlo. Y ya en mi experiencia con los pacientes hay ciertos resumen que quiero hacer. Primero que existe, yo me he encontrado finalmente con una brecha entre lo que hay en Internet y la ciencia, y ahí tenemos que ser súper minuciosos nosotros de estudiar correctamente, que existen síntomas funcionales, que existe exceso de peso y comorbilidades, y que se ve alterada la funcionalidad, el dolor, la emocionalidad, y todo esto repercute en la alimentación. En lo que es estos primeros áreas, yo diría tenemos un rol de educar sobre la alimentación, sobre la planificación, sobre comer emocional.
En lo que es los síntomas funcionales, evaluar patrones dietarios, como la dieta baja en FODMAPs que ya les comentaba. En lo que es el exceso de peso y comorbilidades, tenemos que ser capaces de no obviar todas las comorbilidades que tengan, ¿cierto? Y con eso, ¿cuáles son los mensajes que quiero que nos vayamos a la casa? Uno, ir personalizando la alimentación, cada persona es distinta. Dos, ya sabemos que si no hacemos nada, al menos los ultraprocesados nos van a hacer un beneficio, favorecer patrones como antiinflamatorios o mediterráneos, la suplementación es personalizada y es una complementación a la dieta equilibrada y considerar a la persona como un todo, ponernos en su lugar. Y para cerrar, ya con esto sí les digo, esta frase me encantó, dice, algunas personas piensan que ser fuerte es nunca sentir dolor, pero en la realidad las personas más fuertes son los que, a pesar de sentir dolor, o sea, que sienten el dolor, lo entienden y lo aceptan. Y yo creo que esa también es una invitación que le tenemos que hacer a nuestros pacientes. No quizás le vamos a anular el dolor, pero sí les vamos a enseñar a manejarlo y vivirlo de mejor manera. Muchas gracias.